un tribunal ruso ha condenado a 2 ucranianos a 15 años de cárcel por espionaje. Según la agencia de noticias oficial rusa TASS, un tribunal ruso ha condenado a 15 años de prisión a 2 agentes de los servicios de inteligencia ucranianos, acusados de espionaje. Según el Centro de Relaciones Públicas, CSP, del FSB de Rusia, el tribunal condenó a 2 oficiales de inteligencia ucranianos a 15 años de prisión cada uno, con una pena en una colonia correccional de régimen riguroso. En 2022, el FSB detuvo a los 2 acusados de espionaje, que incluía su posible papel en la muerte de tropas rusas y el daño de material militar durante el conflicto de Rusia con Ucrania. El FSB no reveló la identidad de los 2 individuos ni el tribunal que dictó las sentencias. Putin dijo al presidente de la Unión Africana que espera que ésta se una al G20. Durante una conversación con el presidente de la Unión Africana o retransmitida por la televisión estatal rusa, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Rusia confía en que la UA se incorpore al G20 como miembro de pleno derecho en septiembre. La reunión de 2 días entre Putin y numerosos líderes africanos comenzará el jueves en San Petersburgo. Es probable que Putin y los líderes africanos hablen del futuro de los mercenarios de Wagner en África y del acuerdo sobre los cereales. ¿Pueden China y África mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Los jefes de Estado sudafricano, senegalés, comorano y zambiano viajaron a San Petersburgo en junio para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin y presentarle una propuesta de paz de 10 puntos para animar a Ucrania y Rusia a iniciar el diálogo. A unos 6.000 kilómetros al sureste de San Petersburgo se encuentra Pekín, donde el gobierno chino también ha debatido un plan de paz de 12 puntos que espera ponga fin al conflicto. Hasta ahora, los esfuerzos chinos no han disuadido a Putin de sus duros ataques a Ucrania ni han persuadido a Kiev de que es hora de llegar a un acuerdo de paz, al igual que los de los líderes africanos. El apoyo inquebrantable de Occidente a Ucrania ha abierto la puerta a que naciones y coaliciones del sur global surjan como posibles mediadores de paz, posiblemente dando la vuelta a la tortilla del sistema internacional liderado por Estados Unidos. ¿Es posible que África o China contribuyan a poner fin a la guerra? ¿Hasta qué punto es serio su deseo de dejar de luchar? ¿Y Rusia y Ucrania quieren siquiera hablar con ellos para encontrar una solución pacífica? Durante su estancia en Dnipro, Zelensky, de Ucrania, habla de logística y defensa aérea. Dnipro, situada en el sureste de Ucrania, fue el escenario de una visita presidencial del presidente Volodymyr Zelensky para hablar de logística para el frente y defensas aéreas. Por la mañana, nos dirigimos a Dnipro para comenzar nuestra jornada de trabajo, declaró Zelensky en su canal de Telegram. Zelensky dijo que él y otros oficiales militares de alto rango y funcionarios del gobierno habían abordado la actual situación de combate, el suministro de municiones para los soldados y las formas de reforzar las defensas aéreas. FSB de Rusia, un buque cerealero con destino a Rusia tenía restos de explosivos. Al parecer, el Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, descubrió restos de explosivos en un buque extranjero que transportaba grano de Turquía a Rusia a través de un puerto ucraniano. El buque se dirigía de Turquía a Rusia. Esta es la segunda noticia similar que se produce esta semana. La semana pasada, un servicio de seguridad ruso informó del hallazgo de restos de bomba en un segundo barco que se dirigía de Turquía al puerto ruso de Rostov del Don para recoger un cargamento de grano. Vladimir Putin está llevando a cabo una ofensiva de seducción en vísperas de la cumbre África-Rusia, a pesar de las acusaciones previas de que buques cerealeros con destino a Ucrania en el marco del desaparecido comercio de cereales del Mar Negro transportaban cargamento militar ucraniano. El presidente ruso recibió el jueves a los líderes africanos en un esfuerzo por reforzar la posición de Moscú, en una región cada vez más vital para los objetivos geopolíticos de Rusia a largo plazo. La seguridad alimentaria, junto con el conflicto en Ucrania, será uno de los principales temas de debate durante la próxima segunda cumbre África-Rusia en San Petersburgo. Esto es especialmente cierto a la luz de la sorprendente decisión de Rusia de retirarse de un acuerdo mundial sobre cereales la semana pasada. Moscú acusó a la descarada intervención de Estados Unidos por el hecho de que solo 17 jefes de Estado o de gobierno africanos confirmaran su asistencia, en comparación con los 43 que asistieron a la primera cumbre África-Rusia en 2019. Las últimas noticias militares del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Los funcionarios de defensa británicos ofrecen la evaluación más reciente del conflicto en Ucrania. Considere estos puntos clave. Desde la invasión,
Rusia probablemente ha perdido alrededor de 40 K-52, pero el tipo también ha impuesto un alto costo a Ucrania. En los últimos meses, Rusia probablemente ha aumentado la fuerza en el sur con al menos un pequeño número de flamantes variantes del Ka-52M, un avión significativamente mejorado, basado en lo que los rusos aprendieron en Siria. Estados Unidos está tomando medidas para contribuir a la investigación de la Corte Penal Internacional contra Rusia. Se ha producido un cambio fundamental en la postura de Washington hacia el Tribunal Internacional, al confirmar dos importantes senadores estadounidenses que su país respaldará la investigación de la Corte Penal Internacional, CPI, sobre las presuntas violaciones cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania. Dick Durbin, jefe demócrata de la Comisión Judicial del Senado, y Lindsey Graham, miembro republicano de mayor rango del panel, afirmaron en un comunicado conjunto, después de instar a la administración durante meses: estamos encantados de que la administración respalde ahora la investigación de la CPI. Existe un vacío en la legislación estadounidense sobre crímenes contra la humanidad, y el Senado seguirá intentando llenarlo. Rusia ataca un puerto en la zona de Odesa. El gobernador de la región ucraniana de Odesa afirma que Rusia lanzó durante la noche un ataque con misiles contra las instalaciones portuarias del territorio, matando a un guardia de seguridad y destruyendo una instalación de carga. Desde que Moscú se retiró la semana pasada de la iniciativa del grano del Mar Negro, los puertos de Odesa han sido objetivos frecuentes de las agresiones rusas. Los ataques nocturnos con misiles calibre sobre la región de Odesa provocaron la destrucción del edificio administrativo del puerto, daños en las instalaciones de fabricación y la muerte de un guardia de seguridad. La jefa del Centro Conjunto de Prensa del Mando Operativo Sur, Natalia Humeniak, hizo esta declaración durante una emisión del telediario United News. Afirmó que anoche podemos declarar que el adversario llevó a cabo otro gran ataque, desplegando vehículos aéreos no tripulados y preparando el escenario para una gran tormenta y tormenta eléctrica. Utilizando el territorio temporalmente ocupado para evitar el sur, el enemigo, según la portavoz, despachó los Chehirs directamente hacia las regiones centrales del país. Como la región de la destrucción es inaccesible para nosotros, Humeniak explicó con detalle por qué se dirigían hacia allí. También señaló que el adversario había empleado sigilosamente calibres del Mar Negro para atacar la infraestructura portuaria de la región de Odesa tras la oleada inicial de Chehirs. Uno de los puertos sufrió la demolición de un edificio administrativo y la muerte de un guardia de seguridad. Los daños se extendieron también a varias instalaciones industriales de una de las terminales portuarias, añadió el portavoz. El adversario aprovechó la meteorología para disparar misiles desde un submarino solo durante los truenos, las tormentas y el viento, a una altitud extremadamente baja, para hacer imposible su identificación, en palabras de Humeniak. En la noche del 27 de julio, surgieron informes de que las fuerzas de la UDF habían derribado 8 drones de ataques Chehir 136/131 desplegados por los invasores rusos que atacaban desde el sudeste. Durante su estancia en Dnipro, el presidente Volodymyr Zelensky convocó una conferencia del Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo, para discutir la situación en el frente. Telegrama del presidente. Nuestro día de trabajo comenzó en Dnipro. Reunión sobre el terreno de la zona de responsabilidad del grupo de fuerzas Tabria. La situación en el frente, incluidos los éxitos o fracasos ofensivos y defensivos. El suboficial jefe Oleksandr Tarnavsky y el comandante Oleksandr Sirsky informan al suboficial jefe Oleksandr Zaluzny. Información recogida por el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Kirilo Budanov. El suministro de armas a nuestras tropas es una prioridad fundamental. El presidente de Ucrania dijo que había recibido informes del viceministro de Defensa, Rostislav Ed. Zamlinsky, y del comandante de las fuerzas logísticas, Ole Ed. Uliak. Según Zelensky, el comandante de las fuerzas aéreas Mykola Oleschuk también presentó un informe sobre la eficacia de los actuales sistemas de defensa antiaérea y la mejora del escudo antiaéreo a la luz de las próximas entregas. El vicealmirante Oleksiy Neizpapa, comandante de las fuerzas navales de Ucrania, conversó por videoconferencia con el vicealmirante Thomas Ischi, comandante de la Sexta Flota de la Armada de los Estados Unidos, para discutir la situación en la zona del Mar Negro y cómo mejorar las capacidades de combate de la Armada. La oficina de prensa del Mando Naval de Ucrania declaró: el comandante de las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, vicealmirante Oleksiy Neizpapa, mantuvo una conversación por videoconferencia con el comandante de la Sexta Flota de la Armada de los Estados Unidos, vicealmirante Thomas Ischi.
El comandante de la Flota Nacional puso al corriente a su homólogo de los últimos acontecimientos en el Mar Negro. Según las fuentes, los dos comandantes hablaron de la importancia del proyecto de los cereales, de la seguridad de los puertos del Mar Negro y de la necesidad de mejorar las capacidades de combate de la Armada. En vísperas de la invasión rusa, el comandante de la Armada ucraniana dio las gracias al vicealmirante Thomas Ischy y al pueblo estadounidense por su inquebrantable apoyo. Según Ukrinform, el comandante de las fuerzas navales ucranianas, Oleksiy Neizpapa, se reunió con sus homólogos de Rumanía y Bulgaria para discutir la situación de la seguridad en el Mar Negro. El 27 de julio, los invasores rusos emplearon drones de ataque Shahed-136 y Shahed-131 para lanzar ataques nocturnos desde el sureste. Las fuerzas de defensa ucranianas derribaron 8 de ellos. Las fuerzas aéreas ucranianas emitieron un mensaje en Telegram sobre el incidente. Rusia lanzó un ataque con aviones no tripulados y misiles de crucero por la noche el 27 de julio de 2023. En total fueron 8 drones kamikazes iraníes Shahed-136/131 lanzados en dirección a Primorsko-Akhtarsky 2. Lanzamientos del sistema de misiles Kalibr desde un submarino en el Mar Negro, según las fuerzas aéreas. Al parecer, los rusos utilizaron Kalibr para asaltar las instalaciones portuarias de la zona de Odesa. Los misiles enemigos no alcanzaron sus objetivos y causaron daños y víctimas en los alrededores. Las fuerzas aéreas lograron eliminar los 8 drones de ataque enemigos en las zonas de Khmelnytsky, Dnipro y Donetsk. Además del ataque aéreo nocturno, los informes indican que los invasores rusos lanzaron 49 misiles, 37 ataques aéreos y más de 63 ataques con lanzacohetes múltiples contra posiciones y aldeas de las fuerzas de defensa durante el día. Las fuerzas ucranianas siguen llevando a cabo operaciones ofensivas al norte y al sur de Bakhmut. Andriy Kovalev, portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, hizo el anuncio en la televisión nacional. Las fuerzas militares ucranianas se mantienen su operación ofensiva a lo largo de los ejes de Bakhmut, Melitopol y Berdiansk, declaró el portavoz. Las tropas ucranianas se están atrincherando en nuevas posiciones, dijo el portavoz, mientras que la artillería está bombardeando puntos fuertes enemigos conocidos y participando en operaciones de contrabatería. Kovalev subrayó que, en el distrito de Staromayorsk se ha fijado un éxito limitado en las posiciones recuperadas. Mientras tanto, el adversario sigue contraatacando, tanto en lo que se refiere al movimiento de unidades como al empleo de reservas. Nuestros soldados siguen llevando a cabo operaciones ofensivas al norte y al sur de Bakhmut, según el portavoz. Las tropas rusas están oponiendo una fuerte resistencia, retirando reservas y sufriendo importantes pérdidas a medida que prosiguen los intensos combates, pero Kovalev afirma que las fuerzas de defensa ucranianas las están frenando en dirección a Kupiansk y Lyman. Según Kovalev, en general, se produjeron 28 enfrentamientos de combate a lo largo del día pasado. Según un informe anterior de Ukrinform, la Fuerza Aérea Ucraniana ha lanzado 11 ataques en las últimas 24 horas, dirigidos tanto contra agrupaciones de personal y equipos enemigos como contra 2 sistemas de misiles antiaéreos rusos.